Hoy nos vamos a ahorrar más de 4.000 euros en una cámara térmica para nuestro barco. Hoy vamos a hablar sobre cámaras térmicas, teléfonos rugerizados y lo fácil y útil y económico que puede ser tener una cámara térmica en tu móvil. Hablaremos de cómo funcionan y desvelaremos algunos de los grandes mitos de las películas. ¿Se puede ver a través de las paredes? ¿Se puede ver a través de la ropa? ¿A través de la ropa? Espera que pongo la visión del depredador. Carlos, ¿por qué estás mirando tan fijamente la cámara? No sé yo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar de termografía, de cámaras térmicas, de lo útiles que pueden ser tanto en nuestra vida diaria como a bordo de nuestros barcos y sobre todo de lo fácil que puede ser tener una directamente en nuestro móvil que podamos tener siempre con nosotros lista para utilizar. Vamos a ver cómo nos va a permitir ver en completa oscuridad, localizar a personas y animales en la noche, diagnosticar problemas en nuestras instalaciones, encontrar reparaciones ocultas e incluso buscar fantasmas. Y para ello vamos a hablar de las diferentes opciones: cámaras térmicas dedicadas, móviles con cámara térmica integrada como el Blackview BL9000 Pro, de lo más moderno de Blackview en teléfonos rugerizados, potente, grande, muy grande y prácticamente indestructible, lo vais a ver, y cámaras térmicas que podemos añadir a nuestro móvil para poder ver más allá de donde nos deja la vista, como por ejemplo la P2 de Thermal Master, una cámara USB para añadir a nuestro móvil diminuta y con una resolución que os aseguro que nos va a sorprender. No os lo perdáis porque esto de las cámaras térmicas es algo sorprendente y muy desconocido y por supuesto nosotros lo vamos a probar hasta el extremo. Hace más de 10 años, cuando comencé con esto de la vela de crucero, pues yo tenía un smartphone de última generación de los de aquella época. Sony Ericsson Xperia Z3. Cómo me gustaba ese teléfono. Ya tenía una cámara de fotos de 20 megapíxeles, compacto y era hasta resistente al agua. Me gustaba tanto que le llegué a cambiar 3 veces la pantalla en menos de un año. Se me rompió la pantalla navegando innumerables veces. Y ahí es donde compré mi primer teléfono resistente de verdad, el Blackview BV6000. La cámara era peor que la del Sony, pero en lo demás no tenía mucho que envidiarle, salvo que era súper grande y tosco para su época. Pero me lo compré y yo creo que no llegó ni a los 100 euros lo que me gasté. A partir de ahí mi perspectiva de los móviles cambió. Lo llevaba siempre encima, en mi vida diaria, pero también navegando, haciendo windsurf, lo usaba como cámara submarina en la playa, hablaba por teléfono sentado en la tabla de windsurf. La verdad es que de algún apuro me sacó en el mar. Tener un teléfono móvil en el mar os puede sacar de muchos apuros. Y a partir de ahí decidí que solo tendría teléfonos rugerizados. 4 años me duró. Al final las tapas de protección empezaron a fallar y sometido al ritmo de mi vida, no tenía hijos por aquel entonces, acabó entrando algo de humedad. Y di el salto a mi siguiente teléfono, Blackview BV9900 Pro. 384 eurazos de teléfono, ya era dinero. Eso te dolió, ¿eh? Eso me dolió. Me costó comprarme ese teléfono, ¿eh? O sea, cuando los demás os estabais comprando teléfonos de 700 euros, a mí comprarme uno de 384 me parecía... Y encima os reíais de mí porque era todavía más grande que el anterior, aunque algo más estiloso y elegante, con mejor cámara y sobre todo con cámara térmica, menuda maravilla. Y ahí es donde decidí que una cámara térmica en el móvil era un must, una obligación. Siempre hay que tener una cámara térmica en el móvil. Poder medir la temperatura de cualquier cosa, revisar las instalaciones eléctricas del barco y cuando llegaron mis hijos, pues tomarles la temperatura para ver si tenían fiebre o asegurarme de que no se iban a quemar con el biberón. ¿Qué es eso de meter el dedo? No, yo cogía mi cámara térmica. La verdad es que los usos son infinitos y hoy vamos a ver algunos de ellos, incluso algunos muy sorprendentes. Hablemos de la termografía. La termografía es una técnica que permite determinar temperaturas a distancia sin necesidad de contacto físico con el objeto. Se basa en la medición de la radiación infrarroja emitida por los objetos. Básicamente, todos los objetos calientes emiten radiación en forma de ondas electromagnéticas de cierta longitud de onda. Y por calientes me refiero a todo lo que sea por encima del cero absoluto. No vamos a meternos en profundidad a entender lo que son las ondas electromagnéticas, pero el espectro electromagnético cubre todo, desde las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma.
Los rayos gamma, eso es ahí de Marvel, ¿no? De los cómics, ¿sí? Sí, claro. Eso está en el extremo del espectro. Todo eso son ondas electromagnéticas de diferentes longitudes de onda y con muchos usos diferentes. El ojo humano es capaz de ver directamente la radiación electromagnética que está en el rango de los 450 a 750 nanómetros de longitud de onda. Esto es lo que llamamos la luz visible. Cada longitud de onda o frecuencia dentro de esto se corresponde con alguno de los colores que vemos y esto va desde el rojo hasta el violeta. Eso es lo que vemos nosotros. El Sol, como objeto muy caliente, emite grandísimas cantidades de radiación electromagnética en muchas de esas longitudes de onda. Desde lo que estamos acostumbrados a ver, que es la luz visible, que el Sol nos ilumina, pero también rayos X, gamma, ultravioleta, etc. Pero los objetos no solo son capaces de emitir su propia radiación, sino que también la absorben y la reflejan. Normalmente lo que nosotros vemos es la luz reflejada por los objetos que proviene de una fuente de radiación más potente, ya sea el sol, el fuego o, por ejemplo, una bombilla incandescente. Las cámaras de vídeo y fotografía normales son sensibles a la luz visible y graban la luz, la radiación electromagnética visible, emitida o reflejada en su rango de frecuencias correspondiente. Por debajo del límite inferior de la luz visible está el espectro infrarrojo. Básicamente todo lo que está por debajo de la frecuencia del rojo, la más baja que somos capaces de ver a simple vista. Las cámaras térmicas son sensibles al espectro infrarrojo, normalmente a la banda que va desde los 8 a los 15 micrómetros, que se corresponden con las longitudes de onda que irradian los objetos que están entre 89 y menos 80 grados centígrados. Estos sensores, básicamente, como una cámara tradicional, leen las frecuencias convirtiéndolas en un color, y como la frecuencia está directamente relacionada con la temperatura, en cada uno de sus píxeles, como el color de la luz visible, pueden determinar con mucha precisión la temperatura superficial en cada uno de esos puntos. Es decir, la termografía permite que veamos la temperatura de los objetos como una imagen. ¿Y cómo podemos nosotros tener acceso a la termografía? Pues inicialmente todo partía de cámaras y dispositivos específicos para ello. Algunos muy comunes de los que igual no éramos ni conscientes que eran cámaras térmicas. Cámaras térmicas enfocadas en diversos casos de uso y de muy diferentes precios. El factor más condicionante de su precio, aparte de la marca, suele ser la resolución, el número de píxeles de la cámara. En el extremo inferior de las cámaras térmicas estarían las de un solo píxel, básicamente termómetros sin contactos que lo que hacen es medir la frecuencia máxima de la radiación infrarroja que tiene delante y convertirlo en la temperatura. Muy populares en la pandemia y que puedes encontrar por 10 euros en AliExpress. Existe un tipo de dispositivos termográficos extremadamente populares y económicos que solo tienen 2 píxeles. Los dispositivos PIR, también conocidos como detectores de movimiento. Los tenemos por todas partes y son los encargados fundamentalmente de encender las luces automáticamente cuando se acerca alguien o de hacer saltar la alarma cuando alguien entra en nuestra casa. Con sus 2 píxeles comparan la temperatura ambiente con la radiación que están captando y cuando encuentran una variación entre la radiación recibida por sus 2 píxeles entienden que hay algo caliente, un humano, una persona que se ha movido y entonces es cuando pues saltan y salta la alarma o encienden la luz. Por menos de 5 euros podéis tener uno de esos con wifi que os dispare una alarma al móvil cuando por ejemplo alguien entra en vuestro barco. Yo aquí dentro tengo uno a pilas que va de lujo y funciona junto con el resto de sensores que tengo que todos funcionan con la aplicación Tuya Smart. Os dejo el enlace en la descripción. Pero para que ya empiece a tener la consideración de cámara térmica, tiene que tener por lo menos, no sé, más de 2 píxeles. Una de las formas más económicas son las cámaras térmicas con pantalla. En un solo aparato tienen un sensor de cierta resolución y una pantalla donde mostrar la imagen térmica de lo que están viendo. Muy comunes en el mundo industrial y de la construcción para monitorizar el funcionamiento de motores, circuitos eléctricos, revisar el calentamiento de las instalaciones eléctricas o la pérdida de calor y aislamiento de edificios, vehículos o barcos. Las podéis encontrar en AliExpress desde 50 euros, eso sí, con resoluciones prácticamente ridículas que comienzan, por ejemplo, en 24 x 32 píxeles. Cuanto más resolución, más detallada y nítida la imagen y más información podremos obtener. Por ejemplo, 256 x 192 píxeles ya se ponen en los 200 euros. Ya es algo como esto, que usamos nosotros en nuestra empresa para detectar cortocircuitos en un circuito eléctrico y que se usa habitualmente para la comprobación del aislamiento en las instalaciones. Con estas resoluciones ya se pueden encontrar muchas utilidades en el ámbito de la monitorización y vigilancia de temperaturas y hay muchos formatos diferentes. Por ejemplo, en Düsseldorf pudimos ver una de Raymarine destinada a vigilar la temperatura de los diferentes elementos del motor en una sala de máquinas, pudiendo fijar alarmas para los sobrecalentamientos en diferentes partes del motor o alarmas de incendio y que está perfectamente integrada con los sistemas de Raymarine. Y más le vale porque por 80 x 60 píxeles de resolución ya piden 1000 euros. ¿A cuántos euros sale el píxel térmico?
Madre el mía. Pixel sale caro, el Pixel sale caro. Pero es que la resolución tiene su precio, especialmente en los sistemas comerciales, y cuando ya hablamos de cámaras térmicas de los grandes fabricantes destinadas a ver en completa oscuridad o la detección de obstáculos en la mar o localizar personas o animales perdidos, ya necesitamos por lo menos un puntito más de resolución. Raymarine, por ejemplo, para esos usos pone el límite inferior en los 320 x 240 píxeles de su cámara M232, por la que ya piden 3.000 o 4.000 euros, pero si quieres ya una calidad de imagen buena ya hay que pagar mucho más dinero. El tope de gama de Raymarine, la FLIR MX500, ya ofrece 640 x 512 píxeles, que aunque no es ni medio megapíxel, ya es algo más que decente para ver e identificar objetos por la noche. Que sí, que vienen motorizadas, encapsuladas para la intemperie y combinadas con cámaras visibles de mucha más resolución, las podemos ver también funcionando en el stand de Raymarine en Düsseldorf, que estoy convencido que son unas opciones magníficas que funcionan muy bien, pero que enseguida pueden superar ampliamente los 30.000 euros, más de lo que costó este barco, por una cámara. Sin duda muy fuera del alcance de la mayoría de los mortales, pero aquí está The Low Cost Sailor para hacer que todos podamos tener una cámara térmica con nosotros, una versión mucho más económica. Posiblemente la forma que más me gusta para tener una cámara térmica multiuso y tenerla siempre disponible es llevarla en el móvil directamente. Mi Blackview BV9900 Pro de hace 5 años ya la tenía, y ahora cuando me llegó la hora de renovar el móvil y comprar uno más actual y más potente, no podía renunciar a que también integrase la cámara térmica. Podría haber comprado uno sin ella y añadirla como accesorio, como veremos más adelante, pero esta opción era la que más me gustaba teniendo que renovar el móvil. Blackview BL9000 Pro, el tope de gama de los teléfonos móviles con cámara térmica integrada. Un teléfono móvil moderno con conexión 5G y Android 14 de ya unos respetables 500 euros. Sus números ya están a la altura de cualquier teléfono moderno de gama media. Procesador MediaTek Dimensity 8020 de 8 núcleos a 2,6 GHz con hasta 36 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Y ya os digo que este en rendimiento es un teléfono de gama media, aunque ya en los benchmarks se defiende con alegría. No creo que encontréis ninguna aplicación con la que no pueda en vuestra vida diaria. La mejora de rendimiento era algo fundamental que buscaba, porque el modelo anterior no me funcionaba con la aplicación de Insta360 y no era capaz de renderizar las imágenes 360 de ella, pero este ya no tiene ningún problema con eso. En cuanto a las comunicaciones, doble SIM, para mí algo fundamental para llevar mi número de trabajo y el personal en un solo teléfono. Conectividad 5G, un salto en la velocidad de la leche, va más rápido que la fibra de mi casa, que solo tengo 120 megas en casa, y cuenta con NFC para poder usarlo, por ejemplo, para pagar directamente en el supermercado. Así que, encima, como aguanta el agua, ya le llevo siempre encima, salgo de la playa, una cerveza, pum, cojo, paso así el móvil y ya está. Pantalla súper brillante de 600 nits y 6,78 pulgadas. Una pantalla muy grande, ideal para ver en el exterior. Bueno, una pantalla muy grande en un móvil muy grande. Eso es lo que más me sorprendió. Si todos mis teléfonos reutilizados siempre destacaban por su tamaño, este aún es más grande que el anterior. Pero claro, parece que la tendencia va por ahí, porque al final es del mismo tamaño que el tuyo. Básicamente, lo hemos comprobado. Nada más que el mío pues es un poco más grueso y más pesado. Es grande, tiene un sonido súper fuerte y lo resiste todo. Si se te cae en el suelo de la cocina has de tener cuidado porque no se te vaya a romper el baldosín. Tiene pantalla Gorilla Glass y la certificación militar 1000 Spec 810H, que eso significa que puedes lanzarlos desde 1,2 metros, que es sumergible hasta 1,5 metros, que funciona a temperaturas extremas desde 60 grados hasta menos 20 grados, y la cámara sí que es una de las cosas que ha mejorado mucho, sobre todo las fotografías y la grabación en 4K. Este ya lo puedo usar directamente para grabar los vídeos para YouTube y las redes sin que Carlos se me queje. Pero lo que definitivamente me hizo decidirme por él es la cámara térmica FLIR Lepton 3.5 de 160 x 120 píxeles, que no parece mucho, pero es más de lo que tenía mi teléfono anterior y se nota. Y sobre todo teniendo en cuenta el precio de las cámaras FLIR y que es un teléfono chino que al final cuesta 500 euros o incluso menos. Lo tenéis en los enlaces y ya lo veréis. Bueno, chino igual no del todo. Hay algo que va a hacer caeros de culo. Atentos, porque mi teléfono móvil lleva un poco de Raymarine dentro. FLIR es la marca más conocida de cámaras térmicas y pertenece a la empresa Teledyne, que es la dueña también de Raymarine. O sea, que llevas ahí Raymarine. Claro, ahora voy a empezar a sospechar que son los de Raymarine los que me espían en vez de los chinos.
Yo llevo más de 2 meses con él y una vez pasado el shock inicial del tamaño estoy más que encantado. La batería me dura más de 2 días de uso intenso, me funciona a la perfección, aguanta lo que le echen. Si tienes que cambiar de móvil, para mí es una opción ideal, incluso como teléfono principal. Yo es el único que tengo y con la doble SIM para el trabajo y para casa. Encantado. Hasta hace poco parecía que FLIR era la única referencia en cámaras térmicas, pero cuando estaba preparando este episodio, buscando alguna cámara económica que os permitiese tener cámara térmica en el móvil a los que no tenéis intención de cambiar de móvil, me encontré con Thermal Master y su mini cámara térmica para el móvil P2. Qué mal suena, ¿eh? Masters of Naming. Sí, la P2. Diminuta, preparada para conectar a cualquier móvil con Android con su conector USB-C y con un cable alargador por si el conector de tu móvil no está muy a mano. Y lo mejor de todo es que por su precio, de 200 euros, incluso algo menos con alguno de los enlaces y de los descuentos que ofrecemos en la descripción del vídeo, hay que tener en cuenta que esta versión solo vale para Android, pero tenéis también una versión para los que tengáis un iPhone. Pues por menos de 200 euros tiene una resolución nativa de 256 x 192 píxeles, prácticamente el doble que la de mi móvil, y un modo Super IR que mejora la resolución hasta el doble. Aunque esto ya es un poco de software y tal, pero tiene muy buena pinta. Para ponerla en marcha es tan fácil como instalarse la aplicación Temp Master en el Play Store y pinchar la cámara en el móvil dando todos los permisos que te va pidiendo. Bueno, instalarla en el móvil o en el tablet o donde queráis, porque os va a funcionar en cualquier cosa que tenga Android. Yo ya estoy pensando algunos inventos que voy a hacer con ella. Y con eso ya la tenéis en marcha. La aplicación la verdad es que tiene muy buena pinta y ofrece lo mismo que la FLIR de mi móvil. O sea, no tiene nada que envidiar. Lo más interesante, poder seleccionar las paletas de colores, algunas más adecuadas para medir temperaturas y buscar anomalías y otras como por ejemplo la de blanco caliente para usar como visor nocturno. Os mostrará junto a la imagen el punto más caliente y el más frío con sus temperaturas, pero a la vez, y esto es idéntico en la FLIR, podéis marcar cursores o zonas de la pantalla en las que queráis conocer la temperatura exacta, por ejemplo, la media, la máxima, tiene muchas cosas con las que podéis trabajar sobre la imagen. Y esto lo podéis hacer con las imágenes que están en directo y las imágenes que tenéis grabadas. Y ojo al botón que pone una X al cubo, que es el modo super resolución y que mejora aún más la calidad. Pero vamos a probarlo todo y ver cuáles son sus utilidades en la vida real. Bueno, las aplicaciones son muy similares, tanto el de la cámara FLIR como con la Thermal Master. De primeras notaréis la diferencia de resolución entre ambas y la verdad es que la Thermal Master destaca en este aspecto mucho. Aunque en los usos más habituales no vamos a notar tanto esa diferencia y sí que vamos a encontrar muchos usos en el barco y en nuestra vida diaria en las que cualquiera de las dos nos van a funcionar a la perfección. Tomarle la temperatura a nuestros hijos, por ejemplo, a ver si tienen fiebre. Aquí es cuando la precisión tiene cierta importancia, aunque recordad que se trata de la temperatura superficial. Yo como tengo dos iguales, la tomo a uno, le tomo al otro y si uno destaca es que se tiene fiebre. Si no queréis quemaros con la comida y sois muy vagos, también puede ser muy útil, pero su verdadera utilidad empieza a la hora de vigilar la eficiencia de nuestros sistemas. En una instalación eléctrica enseguida vais a poder ver la temperatura de los cables, qué cables están conectados, cuáles no, porque se calientan los que están funcionando y los que no, y si nuestra instalación está bien dimensionada. Bien dimensionada, que es más o menos, tiene que ser homogéneo, entiendo, ¿no? Que no haya ningún punto ahí concreto de no tienes que tener. calor. Y luego la temperatura. Si un cable se te pone a 70 grados, se notan enseguida. En cuanto hay cables que son demasiado finos para la corriente que están llevando, destacan de los demás mucho. Con el motor del barco pasa lo mismo. Las deficiencias en la refrigeración, las anomalías, todo va a brillar y se puede medir con los diferentes tipos de cursores. En las placas electrónicas, por ejemplo, cuando se os estropea algo electrónico, se puede usar para encontrar un cortocircuito o si se os ha caído al agua y tiene rastros de sal, aunque siga funcionando, empezará a haber pérdidas por ahí que provocarán calentamiento y se mostrará el punto iluminado. Y por supuesto, para comprobar el aislamiento. Ver los sitios por donde se os olvidó poner el caiflex, como en mi caso, en el aislamiento del barco, o para mejorarlos, o en casa, por donde entra el frío, o por donde se escapa el calor, más bien, ese tipo de cosas. De igual manera, si vas a taladrar una pared, porque esto me ha pasado a mí, y no quieres pillar una tubería de calefacción o agua caliente, pues usa la cámara térmica primero, y con el agua caliente circulando por ello, se te va a iluminar perfectamente por donde pasan cada una de las tuberías de la pared. Pero hay alguna cosa que te sorprenderá de verdad en su uso, aún más, como por ejemplo, la búsqueda de fantasmas. Uy, llamamos a Iker Jiménez ahora mismo. ¿Sientes una presencia que te persigue por la casa? Pues la cámara térmica puede desvelar sus huellas. Bueno, o más bien el rastro de tus propias pisadas o de tu culo en el sofá, allí donde haya habido un humano recientemente, habrá dejado su huella de calor. Y la cámara térmica lo va a registrar. Incluso que, por ejemplo, si llegas a un parking, el coche que acaba de aparcar en el garaje, rápidamente vas a ver, este acaba de llegar.
Tu mujer, piensas que te engaña, te dice, llegué a casa hace 2 horas. Llegas ahí y ves, oye, su coche está caliente, esto es sospechoso. Pero es que también va a desvelar variaciones en los materiales que no son perceptibles a simple vista. Esto a mí me ha dejado flipado. Como por ejemplo, la búsqueda de osmosis en los barcos o las reparaciones que se hayan hecho en el casco del barco que se han pintado después y que a simple vista parece que está perfecto, pues la cámara térmica las va a desvelar. Por ejemplo, fijaros en estas imágenes. Podemos ver una franja que parece marcar osmosis en la parte baja del casco y un cuadro que claramente es una reparación que se ha hecho en el casco. Lo hemos grabado en horas diferentes del día para comprobar que no era una sombra o que no era cualquier cosa y la cámara térmica lo refleja a la perfección y sin embargo con la luz visible pues no se nota nada. Aquí lo podéis ver tanto con la Thermal Master como con la FLIR. Para detectar humedad, por ejemplo, en paredes y cosas así, o en el casco de un barco, pero vamos, es que yo me he quedado sorprendido. Hay un barco ahí que yo ya no me lo compro. Por ejemplo, hasta para saber el nivel de llenado de un depósito de plástico, que es un poco lo que refleja eso, el nivel del líquido, con su sutil diferencia de temperatura, va a aparecer perfectamente marcado en las garrafas. O, lo que me pasó a mí, unas letras misteriosas en el interior de mi barco. Yo cogí, ahí no se veía nada, encendí la cámara térmica y me apareció ahí un extraño www. ¿Qué significaría aquello? Pues no dejaban de ser un reflejo del vinilo del otro lado que hay en mi casco, justo donde coincide eso, está el vinilo y ahí el sol lo calienta un poco más rápido y entonces con la cámara térmica se ve que al otro lado hay un vinilo. Pero lo de la gente desnuda, verles a través de la ropa, esto ya lamento deciros que no, es un mito. Y muchísimo menos el clásico de las películas de ver a través de las paredes con las cámaras térmicas que se ven ahí, está ahí 007 y ve moverse por el edificio. Las cámaras térmicas y la radiación infrarroja ni siquiera es capaz de atravesar la mayoría de los cristales. Aunque sí que hay un sitio donde las cámaras térmicas no tienen rival, que es ver en completa oscuridad. Localizar personas y animales en el mar, ver los obstáculos en total oscuridad. Todo se ilumina de manera impresionante a través de las sutiles diferencias de temperatura y su radiación infrarroja correspondiente. Aquí la resolución da nitidez y la Thermal Master gana a la FLIR, pues te diría que por goleada. Imágenes más nítidas que aunque en ambas puedes detectar la presencia de boyas en la oscuridad, otros barcos o incluso ayudar en un hombre al agua, pues con más resolución es mucho más claro qué es lo que estás viendo en ese momento. En una te puede aparecer en la lejanía un punto que sabes que hay algo ahí que viene, pero en otra puedes hasta distinguir qué es. Pero este tema será un tema que trataremos en profundidad en un próximo episodio de Low Cost. Chus, chus, no hagas spoilers, no hagas spoilers. Pero hay una cosa que tengo que decir yo a los seguidores de The Low Cost. ¿Qué? La bocina sigue sin pitar. A ver, dale al botón, Nada, mira, nada. Pues sí, no. Sigue sin pitar, pero con los beneficios del canal me han regalado los de los Corsair una bocina nueva. China, China. Pues ya os digo que esto de las cámaras térmicas me parece un mundo lleno de posibilidades. Con el móvil, encantado. O sea, yo no contemplo ninguna opción que no sea un móvil rugerizado hoy en día para mí, para mi forma de vida, para el barco, para lo que yo le uso. Esto es la solución. Además, todo el día cuando estás enredando con el motor, con las manos sucias, le lavas con agua y jabón y ya está. O sea, yo con esto estoy encantado. Y encima me ha solucionado el gran problema que tenía un poco con el anterior, que era que la cámara no tenía la calidad necesaria, la cámara normal, y ya encantado con esto. Es mi tercer Blackview y seguramente habrá un cuarto cuando le toque. Pero para cámaras térmicas me ha sorprendido muchísimo Thermal Master. La resolución, que ya os digo que para la parte, por ejemplo, de tareas de mantenimiento y todo eso, no es tan determinante la resolución, ¿no? O sea, con el Blackview puedo hacer todas las operaciones en mi vida diaria y todo. Incluso con el Blackview le puedo utilizar para ver de noche, pero es que la nitidez con la que se ve de noche los objetos y los obstáculos con la Thermal Master, pues se nota la diferencia. Se nota la diferencia bastante. Si me preguntáis, ¿quiero una cámara térmica? ¿Qué haría? Pues si ya tienes un móvil como Carlos, un móvil moderno y tal, ¿estás contento con tu móvil? Sin duda una Thermal Master. Si estás pensando en cambiar de móvil, compra un móvil rugerizado, un Blackview. Yo le compraría con la cámara térmica integrada porque, aunque sea así un llaverito y eso, pues seguro que llega una ocasión en que no la tienes en el bolsillo y sin embargo de esta forma siempre la vas a tener en el bolsillo. De esto que hemos visto hoy va a salir mucho más material para hacer algún invento más espectacular todavía.
Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces con enlaces de descuento incluso a todo lo que hemos visto en el vídeo, en la descripción del vídeo y en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Queremos agradecer especialmente a nuestros Patreons que están apoyando este vídeo y que son los responsables de que podamos hacer estas cosas. Muchas gracias a todos, vuestros nombres aparecerán por aquí en algún momento. En cualquier caso, nos seguimos viendo en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. La Thermal Master chiquitica para mí, ¿no? Sí, esa es para ti. ¡Yujú! Te lo has ganado.